Derivación logarítmica. Vamos a partir de la función logarítmica. Si es la función f, el logaritmo en base a de una expresión u. Importante, esta u, que es el argumento del logaritmo, está en función de x. Quiere decir, tenemos el logaritmo con una base a, recuerden que la base debe ser mayor que 0 por definición del logaritmo, y esta u es una expresión donde está en función de x. Puede ser una expresión cualquiera. Vamos a ver entonces cómo derivaría el logaritmo en una base a de una cierta expresión en u. La derivada del logaritmo en base a de u será igual a un cociente. En el numerador iría la derivada de u, que es el argumento, dividido por el propio argumento. Y todo esto multiplicado por el mismo logaritmo de la base a, pero en este caso en vez de u, del número e. Sencillamente lo que hacemos es un cambio. La expresión de u en función de x la cambiamos al número Euler. Esta expresión es una constante. Logaritmo de e en base a, como es un número, esto es un número. Sería entonces el logaritmo en base a del número Euler que multiplica a la derivada del argumento sobre el argumento. Es muy sencillo. Vamos entonces a partir de un ejemplo con una base cualquiera. Vamos a tomar por ejemplo la base 2 y vamos a escribir un ejemplo de una función que sea logarítmica, L o G, vamos a escribir en base 2, de una cierta expresión, digamos 3x más 1. Tengo el logaritmo en base 2 de 3x más 1. Para mí 3x más 1 es u, que es la expresión que está en función de la variable x. Entonces, ya sabiendo o definiendo que esta expresión no es más que u, entonces podría escribir o reescribir la derivada de la función logarítmica. ¿Cómo derivaría el logaritmo de una expresión? Recordemos, la derivada del argumento, en este caso derivada de u, vamos a escribirlo, sería 3x más 1 derivado, que sería derivada de u, sobre el propio u, sobre 3x más 1. O sea, derivamos el numerador y no derivo en el denominador. Por, ya recuerden, por el logaritmo de la base que tenga ese logaritmo, que es en base 2, y entonces reescribimos en vez de u el logaritmo de e. Sería entonces el logaritmo de e en base 2, multiplicado por la derivada del argumento sobre el argumento. Lo que nos quedaría sería derivar la expresión. En este caso lo que hemos hecho es plantear la estructura de la regla. Vamos a derivar entonces. Derivada de 3x más 1. Recordamos que es una expresión algebraica. Derivada de 3x sería 3. Derivada de 1 sería 0. 3 sobre 3x más 1 por el logaritmo en base 2 del número e. Y esto podemos escribirlo de esta forma. f' en x igual. Habíamos planteado que el logaritmo de e en base a es un número. No tiene variable. Por lo tanto, puedo multiplicarla por el 3 y escribir todo esto en una sola expresión. Es decir, 3 por el logaritmo, y lo escribo 3 L o G de Euler en base 2 de mi denominador, que es 3x más 1. Y hemos obtenido entonces ahí la derivada de esa función logarítmica en base 2. 3 logaritmo en base 2 de Euler dividido por 3x más 1. Bien, esto es la expresión. ¿Cómo se va a derivar una función logarítmica con una base a? Ahora, en particular, que sería de mucho interés, si esa base fuera precisamente el número Euler, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos como función f en x igual a logaritmo en base Euler de u. Y recuerden, cuando la base es Euler se escribe ln de u, porque en este caso la base va a ser e. Si tenemos la función ln de u, o sea, logaritmo en base Euler o natural, vamos a ver cómo derivaría. Derivada de esa función, aplicando nuestra definición, obtendríamos, vamos a reescribirla, derivada de u sobre u por el logaritmo, recuerden, ¿de quién? De e. Pero tenemos que recordar que el logaritmo
de e en base e, como la base que es e coincide con el argumento, esta expresión vale 1. Por lo tanto, nos quedaría esta división por 1 y daría la propia división, daría u' sobre u. Por lo tanto, hemos definido el caso particular para cuando la función tenga base Euler. Si la función tiene base Euler, entonces sería sencillamente la derivada de u, del argumento, sobre u. Un ejemplo. Vamos a suponer una función f de x que sea igual a ln, digamos, de 3x. ¿Cómo vamos a derivar? Diríamos, derivada de la función logarítmica. En este caso para mí, 3x va a ser el argumento que es u. Vamos a escribir cómo nos quedaría. Sería derivada del argumento. En este caso el argumento es 3x. Derivada de 3x. Sobre el mismo argumento, que es 3x. Por el logaritmo de Euler en base e, que no voy a escribirlo porque sería 1. Recuerden que estamos en el caso particular. Sencillamente, vamos entonces a derivar el numerador, que donde está la derivada, a ver qué pasaría. Derivada de 3x sería 3, ya que sería el coeficiente de la variable x, sobre 3x. En este caso podría simplificar 3 con 3 y me quedaría que esta derivada sería 1 sobre x. Esa hemos determinado la derivada de la función, en este caso cuando es logaritmo de 3x. Nos quedaría la derivada 1 sobre x. Vamos entonces a ver un caso donde esté un poquito más complicado. Vamos a plantear una derivada con una función logarítmica donde el argumento tenga algún tipo de complejidad. Vamos a plantear una función, digamos, f o g en x igual al logaritmo, y vamos a escribir un cociente. Digamos, vamos a escribir e a la x dividido por e a la x más 1. En este caso tengo la función logarítmica donde aparece un argumento que en forma fraccionaria e interviene la función exponencial e a la x. Recordamos que toda esta expresión no es más que u. Entonces, ¿cómo escribimos esta expresión? Podemos escribir, según la definición, derivada del argumento, sería derivada de ese cociente sobre el mismo cociente. ¿Qué pasaría? Daría una expresión un poco complicada, porque habría inclusive que derivar un cociente. Entonces, precisamente los logaritmos, al tener propiedades, me facilitan simplificar un poco el proceso. Y vamos a recordar, propiedades del logaritmo en este caso. Aquí tengo un cociente. No voy a recordar todas las propiedades, vamos a recordar solamente las que no presenten. Derivado, en este caso, el logaritmo de un cociente. Y recordamos, si yo tengo el logaritmo de una división, digamos, a sobre b, donde el argumento es una división. El logaritmo de una división, recordamos que es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Esto para el caso en que sea un cociente. Si fuera a por b, sería logaritmo de a más logaritmo de b. Recuerden que hay otras propiedades. Solamente voy a tomar presencia de la que estoy trabajando en este caso. Por lo tanto, diría, a para mí sería e a la x y b sería e a la x más 1. Entonces, este logaritmo de una división lo puedo transformar de la siguiente forma y escribir g en x antes de derivarla en el logaritmo de e a la x, que es el numerador, como está dividiendo, menos el logaritmo del denominador, e a la x más 1. O sea, voy a escribir el logaritmo de una división como la sustracción o la diferencia entre los logaritmos. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y esto me permite simplificar la expresión y no tener que aplicar, en este caso, una forma compleja de tener que derivar un cociente. Por lo tanto, ahora como tengo una sustracción de dos logaritmos y vamos a derivar precisamente esa función, lo que nos queda sería derivarla independientemente, derivar esta expresión y derivar esta expresión. Pero aquí yo podría entonces escribir, ¿cómo derivaría e a la x? Sería entonces la derivada del numerador sobre el denominador. Esta sería la derivada del logaritmo de x, e a la x, menos. Vamos a la segunda. Para mí en este caso u sería e a la x más 1. Sería e a la x más 1 derivada
sobre e a la x más 1. Y comenzamos a derivar. Y recordamos por la derivada de la función exponencial cómo deriva. La derivada de a a la x, recuerden que es ella misma sobre, en este caso, e a la x. Derivada de a la x es ella misma, derivada de 1 es 0, me quedaría solamente derivada de a a la x más 1 y a la x sobre e a la x más 1. Esta expresión la puedo simplificar porque son iguales, me quedaría entonces 1, este cociente, menos e a la x sobre e a la x más 1. Y es recomendable en matemática, que hay que hacer a veces algunos tipos de ajustes o otros tipos de elementos, llevar esta expresión que contiene dos términos a una sola. Entonces lo que hacemos es buscar el denominador común y vamos a escribirlo en esta forma. Recomendamos, aquí tenemos 1, sería 1 sobre 1, y entre 1 y a la x más 1, el denominador común sería el segundo, que sería e a la x más 1. Y lo que hacemos es dividir sencillamente, algebraicamente, el denominador común entre cada denominador y lo multiplicamos por el numerador correspondiente. E a la x más 1 entre 1, me quedaría e a la x más 1, menos. Y a la x más 1 entre a la x más 1, me daría 1, por el numerador me daría e a la x. Y como vemos, al hacer este reajuste, nos permite hacer algún tipo de simplificación en el numerador. Tengo aquí a la x positivo y a la x negativo, son opuestos, los puedo cancelar y sencillamente me quedaría 1 como numerador. Y entonces hemos hallado que la derivada del logaritmo de esta división es más que 1 sobre e a la x más 1. Y de esta forma hemos logrado buscar la derivada de una función logarítmica donde su argumento precisamente es una fracción.